Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Sabían que en análisis de circuitos eléctricos con señales darles los valores de voltaje y de corriente de cada rama no solamente dependen de las resistencias, capacitancias e inductancias que estén presentes, sino también con la frecuencia a la cual oscila la señal? Si no lo sabían, les invito a quedarse, en donde les explicaré una herramienta extra que surge a partir de este análisis. En este video voy a exponer la función de transferencia y sus aplicaciones. Este va a ser el contenido que voy a presentar. Las funciones de transferencia son una herramienta fundamental en el análisis y diseño de circuitos eléctricos, ya que permiten describir cómo responde la salida del circuito, ya sea un voltaje o una corriente de alguna rama de este, ante una entrada determinada, como una fuente de tensión o corriente oscilantes, cuya respuesta depende principalmente de la frecuencia, y esto es lo que nos interesa. Gracias a ellas es posible predecir y analizar y optimizar el comportamiento del sistema de manera clara y eficiente. Para comprender esta herramienta les presento el siguiente problema. Les recomiendo pausar el video e intentar resolverlo a mano. No se preocupen, en este mismo video les explicaremos la solución paso a paso. Además, la respuesta estará en las diapositivas presentadas. Imaginemos una línea compuesta por una resistencia RL, un capacitor electrolítico C con un voltaje de ruptura de 100 voltios, un inductor L y una resistencia de carga RC. En este caso, para facilitar los cálculos, todos los componentes tienen valores unitarios. Y por último, una fuente de tensión que entrega 5000 voltios. En condiciones normales de operación, es decir, con una frecuencia de 120 pi radianes sobre segundo, el sistema funciona correctamente. Sin embargo, recientemente la fuente se ha visto afectada, provocando una caída en la frecuencia hasta los 2 radianes sobre segundo. Entonces la pregunta que surge es, ¿de cuánto es la tensión de la resistencia de carga, RC, y el capacitor? Sabiendo que la resistencia de carga no debe superar los 2000 kV, ya que a partir de ahí se daña, y que el capacitor soporta máximo 100 voltios al ser un capacitor electrolítico. Quiero hallar el voltaje en la resistencia RC de la siguiente manera como se muestra en la imagen. Para ello voy a declarar las corrientes de la manera que el sistema de ecuaciones que me genere sea el más sencillo posible. En este caso las voy a declarar de la siguiente manera. Y como voy a usar el análisis nodal, voy a utilizar este nodo llamado VA. Lo voy a denominar de esa manera. Por otro lado, observo que el inductor L1 y la resistencia de carga están en serie, por ende los puedo simplificar. Por último, pero no menos importante, no voy a declarar aún cuánto vale la impedancia que me produce el capacitor, ni la impedancia producida por el inductor. Las voy a dejar simbólicas. En este caso voy a dejarlas como ZC y ZL. Ahora, el sistema de ecuaciones que me produce es el siguiente. El sistema de ecuaciones que se produce es uno por uno, por ende puedo despejar VA. En este caso, VA tiene el siguiente valor. En este caso, enfocándonos un poco más y realizando un poco de álgebra en el cuadro azul, se llega a la siguiente expresión. Ahora, reemplazando el cuadro azul con su versión simplificada, llegamos a la siguiente expresión. Por ende, VA tiene el siguiente valor. Ahora sí, ZC tiene el siguiente valor. En este caso, la frecuencia, como se había dicho, es de 2 radianes y C tiene un valor de 1 faradio. Por otro lado, ZL tiene el siguiente valor. Ahora, reemplazando estos valores, llegamos a la siguiente expresión.
Y por último, ahora si ingresamos toda esta expresión a la calculadora, nos dará el siguiente valor. Por ende, una vez que ya tenemos VA, podemos saber cuánto vale el valor del voltaje en la carga, haciendo un divisor de tensión de la siguiente manera. Una vez ya sabemos cuánto vale VC, podemos encontrar su magnitud, que es lo que nos interesa, ya que de esta podemos definir si la resistencia de carga se dañó o aún puede soportar este voltaje a esta frecuencia. En este caso, la magnitud de voltaje VC tiene un valor de 1118.03 voltios. En este caso, la resistencia de carga lo pudo soportar, es decir, no se dañó. Pero por otro lado, si nos damos cuenta, VA es el valor del voltaje del capacitor y es extremadamente alto. Averigüemos cuánto es el valor del voltaje del capacitor. En este caso, el voltaje del capacitor es de 2500 voltios. Como habíamos dicho, el voltaje máximo que puede soportar este capacitor era apenas de 100 voltios, es decir, el capacitor se acaba de dañar. Ahora corroboremos que nuestra solución está correcta. Como se observa, pudimos resolver correctamente el circuito, pero ahora analicemos qué sucedió. Como análisis se tiene que el capacitor se dañó, como ya se mencionó, ya que este no soporta el voltaje que le llega. Por otro lado, la resistencia no se dañó, ya que no llegó al voltaje de ruptura que esta tiene, pero su voltaje es bastante alto, 1000 voltios, es mucho. Por último, se concluye que el circuito no está pensado para soportar esta frecuencia de la señal, por ende se concluye que el circuito no sirve. Pero ahora surge la siguiente pregunta. ¿Nosotros teníamos alguna manera de predecir de que el capacitor a esa frecuencia se hubiera dañado? La respuesta es sí, y esta es el tema del video. En este caso se habla de la función de transferencia. Esta herramienta matemática describe la relación entre la salida y la entrada del sistema en función de la frecuencia angular W, permitiéndonos analizar cómo cambia la respuesta, tanto en magnitud y en fase, a medida que variamos la frecuencia de la señal de entrada. La función de transferencia h de j omega de un circuito se define como el cociente, dependiente de la frecuencia angular, entre el fasor de la salida, y de j omega, por ejemplo, la tensión o la corriente en algún componente del circuito, de las tantas ramas que este puede llegar a tener, y el fasor de entrada, x de j omega, por lo general, la fuente de tensión o corriente que da energía al circuito. Como ya se mencionó, esta expresión permite analizar cómo varía la magnitud y la fase de la respuesta del circuito al modificar la frecuencia de entrada. Sus usos son los filtros y las frecuencias de resonancia. En este caso se va a ver los filtros. En este caso existen 4 tipos de filtros. Existe la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la transferencia de impedancia y la transferencia de admitancia. En este caso nos enfocaremos en la ganancia de voltaje, ya que es el tema de filtros, pero en el siguiente video veremos la transferencia de impedancia, que son para los circuitos resonantes. Ahora hablemos un poco de sus características. La función de transferencia, HJ es en general un número complejo cuya magnitud y fase varían dependiendo de la frecuencia a la cual nosotros la sometamos, en este caso W, como ya se ha dicho. Es de suma importancia recalcar que al ser una división es posible que el numerador o el denominador se hagan cero. En este caso, a las frecuencias a las cuales el numerador se hace cero se le conoce ceros. Por otro lado, a las frecuencias a las cuales el denominador se hace cero se le conoce como polos. La localización de ceros y polos en el plano complejo determina el comportamiento en frecuencia del circuito, dando lugares a los filtros, que en un momento veremos. Y a respuestas particulares, en las que, por ejemplo, la fuente únicamente ve una resistencia a cierta banda de frecuencias, que esto es el tema de resonancia. Ahora, observemos los filtros que existen. Existen 4 tipos de filtros. Para entender un poco mejor el tema de filtros, resolvamos estos ejercicios.
Ahora, si quiero hallar el voltaje VO, debo realizar un divisor de tensión. En este caso voy a simbolizar la impedancia del capacitor como ZC para posteriormente reemplazarla. Si recordamos la definición de función de transferencia, que es la salida, o sea VO, dividida en la entrada, en este caso V1, o por lo generalmente se le denomina Vin, quedaría la siguiente expresión. Y la impedancia general para cualquier capacitor se expresa de la siguiente manera. Si reemplazamos ZC en nuestra función de transferencia, obtenemos la siguiente ecuación. Y si la simplificamos un poco para observarla de mejor manera, llegamos a esta siguiente ecuación. Ahora lo que nos interesa por lo general es la fase o la magnitud. Concentrémonos en la magnitud, ya que esta suele tener cosas aún más interesantes. Si le sacamos la magnitud a esta función de transferencia específica, esta es la ecuación que nos debe dar. Ahora, si la graficamos, obtenemos esta siguiente curva. Observamos que la magnitud de nuestra función de transferencia decae a medida que aumentamos la frecuencia. Este comportamiento es característico de un filtro pasabajas, el cual permite el paso de frecuencias bajas mientras que atenúa las altas, que es como se observa en la gráfica de magnitud. Ahora se viene un término importante, que es la frecuencia de corte. Se define una frecuencia de corte como aquella a partir de la cual el filtro comienza a atenuar significativamente la señal. En términos prácticos, esta frecuencia se identifica cuando la ganancia cae hasta el valor de la multiplicación de la máxima ganancia de circuito por 1 sobre raíz de 2 o 0.70. Es decir, la frecuencia de corte se ubica más o menos por estos lugares, ya que observamos que la ganancia máxima de este filtro pasabajas es 1. Es de suma importancia recalcar que todos los filtros no tienen una magnitud máxima de 1, pueden ser 2, 100, 1000 o incluso menores a 1, 0.5, 0.9, etc. Esto es muy importante, ya que las magnitudes máximas de algunos ejemplos no son 1 y esto puede llegar a confundir a la hora de resolver un circuito. Ahora, para hallarla, debemos igualar la ecuación de magnitud de la función de transferencia a la ganancia máxima multiplicada por 1 sobre raíz de 2. En este caso, llegaremos a la siguiente expresión. Y realizando un poco de álgebra, llegamos a que la frecuencia de corte tiene el siguiente valor. En este caso, si recordamos, las raíces tienen dos posibles soluciones, la positiva y la negativa, pero como mencionamos, las frecuencias por lo general nunca son negativas, entonces solamente vamos a tomar la parte positiva. Por ende, se llega a la siguiente expresión de la frecuencia de corte. Como observamos, llegamos a la misma conclusión que en las diapositivas, llegamos a la misma función de transferencia y a una gráfica bastante parecida. En la descripción del video habrá unos códigos en MATLAB en donde ustedes podrán variar la capacitancia y la resistencia para observar cómo se desplaza la gráfica. Tal vez se vuelva más puntiaguda o tal vez se vuelva más aplanada. Ahora pasemos al siguiente filtro. Filtro pasaaltas. Ahora realizaremos un proceso bastante parecido como lo hicimos con el filtro pasabajas, pero ahora con un inductor. Realizaremos el divisor de tensión, pero antes de hacerlo es importante recalcar que voy a utilizar la letra ZL para simbolizar la impedancia que me genera el inductor. Ahora, volviendo a recordar la definición, se llega a que la función de transferencia para este circuito es la siguiente expresión. Ahora, la expresión general de una impedancia para cualquier inductor es la siguiente. Ahora, si la reemplazamos, la función de transferencia se transforma en lo siguiente.
y la magnitud de esta función de transferencia es la siguiente. Y si la graficamos, se observa el siguiente comportamiento. Se observa que a medida que la frecuencia aumenta, también lo hace la ganancia, es decir, el voltaje en el inductor. Este comportamiento corresponde al de un filtro pasaaltas, ya que permite el paso de señales con frecuencias superiores a un cierto umbral, que es la frecuencia de corte. En este caso, la frecuencia de corte se define de igual manera para este filtro y todos los filtros que se van a realizar a lo largo de este video y de los ejercicios que se van a subir. Es importante insistir que en este caso la magnitud máxima es 1, por eso es que sale el 0.70, pero no siempre va a ser así. Como se le dijo en el filtro pasabajas, esta magnitud máxima no siempre va a ser 1. En estos ejemplos sí, pero en algunos circuitos y más que todo en aplicaciones no suele ser así. Por ende es bueno graficarla y observar cuándo es la máxima magnitud que el filtro puede llegar a tener. Ahora, para hallar la expresión de la frecuencia de corte, realizaremos la siguiente ecuación. Por último, es bueno insistir en que la ganancia máxima no siempre es 1, ya que muchos estudiantes suelen equivocarse en esto. De vez en cuando, como se le mencionó en el filtro pasabajas, puede ser mayor a 1 o menor a 1. Otra vez en la diapositiva observamos que la función de transferencia fue lo que hallamos y que la gráfica que nosotros aproximamos es muy parecida a la cual se generó, otra vez usando valores unitarios. Como les mencioné en el filtro pasabajas, también dejaré un código en MATLAB para que ustedes puedan variar los valores de L y R para ver cómo se comporta la gráfica. Lastimosamente, debido a la duración del video, solamente podré hablar de estos dos filtros, pero no se preocupen, también hablaremos del filtro rechazabandas y del pasabandas en el próximo. Esta fue la bibliografía que usé para realizar las diapositivas. Si tienen algunas dudas pueden consultar los libros. Gracias por ver el video. Si no te quedó claro o tienes alguna duda o quieres que realicemos algún ejercicio, no dudes en escribirnos a nuestro Gmail o a nuestro número telefónico. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como RAMEtriple Wiz. Sin más, espero vernos en el siguiente video. Hasta la próxima.